Gracias, pastor, por esa introducción sobre el dar y recibir. Nosotros entendemos que hay, lastimosamente, pues muchos ministerios que abusan y enseñan incorrectamente lo que es dar, al punto de que lo obligan y si no, mira, te vamos a matar, y casi sientes el castigo de Dios si no lo haces. Pero el apostolado de Cristo está corrigiendo todas esas cositas para que los que en un momento daban y no vieron resultados o tienen miedo, que sigan las instrucciones, porque está por toda la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso él va a cosechar. Y cuando tú amas a algo, pues tú naturalmente no solamente participas con tu presencia, con tus palabras, con tu cariño, sino también aportas con tu dinero. Y puedes hacerlo a través de PayPal, al correo elapostoladodecristo@gmail.com, y también puedes escribirnos al correo elapostoladodecristo@gmail.com. Queremos que siempre ores. Pablo dice: orad por mí y que la palabra corra y sea glorificada en todo el mundo. Y para eso necesitamos finanzas, para llegar a la televisión. Tenemos que llegar al mundo, a todas las naciones, para la obediencia a la fe. Bien, yo voy a estar ministrando un tema, vayan compartiendo por favor, es un tema poderoso. La semana pasada nuestro pastor dio un tema de alto rango de excelencia en el apostolado de Cristo, titulado la maldición del primer Adán. Yo voy a estar hablando una parte 2, como darle una continuación de esta realidad bíblica, que es un misterio todavía que se está divulgando. Esto que vamos a hablar es un misterio que, si tú nunca nos has escuchado, vas a ser alumbrado por primera vez. Y si has conocido del Evangelio o has escuchado, posiblemente te refresque la memoria en estos tópicos importantes. Vamos a comenzar en el Salmo capítulo 9, en el versículo 6, porque hay un misterio que aún no ha sido divulgado y es bueno repetirlo. Y hoy tú vas a recibir revelación. Salmo capítulo 9, versículo 6. Yo no te voy a dar a ti ninguna revelación nueva, porque Dios no está revelando nada hoy. Dios ya reveló todo. Nosotros simplemente, con el don que Dios nos ha dado, somos como la brújula o el GPS que te lleva al lugar en la Biblia que tú necesitas ver para tú mismo darte cuenta por ti mismo. Pero nosotros no tenemos ninguna iluminación especial o que seamos más altos que los demás. Ahora, el llamado apostólico es levantar hombres que ayuden, que sean hombres idóneos, que sepan trazar bien la palabra de verdad. Salmo capítulo 9, versículo 6 dice, ahí estamos en la pantalla, ahí está, dice: los enemigos, para que me escuchen mejor, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste su memoria, precio con ellas. Era el Salmo 9:6. Es el versículo enlazado el malo, pastor. No sé si lo apunté mal. El capítulo es en el Salmos. Pero tú vas a leer, lo que tú vas a leer ahora algunos se le va a salir humo por los oídos. Otros que son más obedientes a lo que está escrito, pues obviamente lo aceptan aunque no lo entiendan. Y eso se llama obediencia. Ser obediente al Señor es: Dios dice algo, yo pienso otra, Él lo dice, entonces yo, por lo tanto, yo sujeto mi propia opinión y lo pongo a un lado y me someto a lo que Él dice. Eso se llama obediencia. Ahí está, Salmos 9:16. Ahí está, dice: el Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecuto. En la obra de sus manos fue enlazado el malo.
tienes que parar a pensar por un momento. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Tú sabes que si tú estudias la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, la única cosa que Dios formó con sus manos fue Adán. Y eso tú tienes que parar y pensar. Porque algunos van a decir, no, lo que pasa es que eso quiere decir lo que dice, no lo cambies. Bueno, vamos a mirar otro versículo para que no vea que esto es un versículo. No, aquí hay mucha información. Vamos a otro, mira. Job capítulo 26, versículo 13. Porque cuando tú comprendes quién es el diablo o Satanás, tú vas a comprender la parte mala tuya también. Porque Adán, básicamente, y Eva son los padres de la humanidad. Job 26:13 dice, escuche, esto está en tu Biblia, esto no es una Biblia diferente, es la misma que tú tienes. Dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Oye, tú no sabes que en la historia de Génesis dice, no, es que la serpiente fue y engañó a Eva. Pero es que cuando Dios creó a Adán, Él le dijo, tú vas a ser Señor de todas las cosas, tú vas a tener autoridad sobre tu mujer, sobre las cosas, vas a nombrar los animales. Él era el Dios de la tierra. Él gobernaba todo. Digo, te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto tú una serpiente hablando en algún día? Digo, a menos que sea en caricaturas, en la televisión cuando tú eras un niño. Porque es que tú tienes que pensar. Porque la gente dice, no, Adán. Porque mira, cuando Dios formó con su mano esa serpiente tortuosa, cuando Dios formó con sus manos al malo, ahí es donde el espíritu Lucifer fue encarnado. Dios lo echó, arrojó por tierra y ahí él comenzó a vivir. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que el pecado entrara en el mundo. Ay, pastor, ¿cómo es posible? No, eso fue que él se equivocó. Dios nunca tuvo esa intención. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Ponga en un cuarto una mesa y ponga un montón de chocolates. Vamos a razonar un poquito. Chocolates y los dulces y ponga un niño ahí adentro y dígale, mire, puedes tocar todo lo que tú quieras aquí, pero no me toques los chocolates. Cuando tú sales por la puerta, ¿tú sabes lo que él va a hacer? Cuando tú regreses, él va a estar embarrado en chocolate. Porque es que el mandamiento produce el pecado. Romanos capítulo 7. Y recibo que estás conmigo recibiendo sabiduría. Trata de activar los sentidos porque un mensaje como esto puede cambiar tu vida. Romanos capítulo 7. No, fue que Adán se equivocó. No, Dios sabía qué espíritu estaba en ese cuarto. Tú sabes que nosotros los estudiosos que aman los apócrifos y hablan mucho de los apócrifos, por lo que no saben, los apócrifos son libros que no están en este canon bíblico, pero que existen. Por ejemplo, aquí en este libro está el libro de Esdras, ¿no? Entonces hay segunda de Esdras, tercera de Esdras y cuarto de Esdras, pero no está en este canon bíblico. Pero está comprobado que fueron escritos. Y en uno de esos libros, búscalo, ustedes que les gustan estudiar, en Esdras dice que Dios puso la simiente del mal en Adán. Digo, para que estudies, porque esto está hasta en los apócrifos. Esto no es un libro aparte, esto es un libro conectado con este. Romanos capítulo 5, mira. Ahora cambié, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por una mujer, ¿qué dice? Por un hombre. Pero entonces, viste la falta de conocimiento y verás, denominaciones enteras, hoy está llena la iglesia, tiene 1,000, 2,000 personas, un coro bellísimo, un ánimo, un ambiente bonito en el aire, pero entonces llega el pastor y él no sabe de que la mujer no tuvo nada que ver con esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
jugando a la iglesia, dando mala información. Y eso no debe ser permitido. Pastores, llamados apóstoles, como te llames, usted tiene que estar educado en este evangelio. Mira, si tú te pones a disparar lo que a usted se le antoja, usted está violando los principios y el llamado de Dios en tu vida. Y eso se llama desobediencia. A mí me parece que esto es así. No, usted tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Muchos usan la tarima como un club social para ellos lucirse. Mira que lindo anda vestido el pastor. Oye, mira el anillo como brilla. Mira, hay que ir a lo que está escrito. Estamos lidiando con un pueblo que no sabe de que lo que ocurrió en el Edén fue hecho por el diablo y se llamó Adán. Te lo voy a comprobar. Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por la muerte el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Quién trajo la muerte? Eva. No, Adán. Él era responsable. Y eso de que vino tú te imaginas que una serpiente arrastrando y se le paró, como muestran en las películas, y le dijo: con lo que Dios te ha dicho. No, eso fue el mismo marido de ella. La serpiente no habla, mi amor. Entonces, si la muerte entró por Adán, la muerte, el pecado, pasó a toda la humanidad completa, incluyéndote a ti, porque aunque Cristo te justificó en la cruz de Calvario, tú andas con el Adán puesto. Tú andas con un cuerpo adámico lleno de deseos engañosos, donde la corrupción tú la heredaste. Entonces, si Pablo dice allí, perito arquitecto de esta revelación, dice que la muerte vino a través de Adán. Ahora vamos a Hebreos 2.14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, escuchen, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién tenía el imperio de la muerte conforme a Romanos 5? Era Adán. Aquí dice que es el diablo. Hello. Entonces hay que poner tu lógica y tu razonamiento a un lado y ir a lo que está escrito. Esa muerte que pasó a toda la humanidad, ese imperio de la muerte, era el diablo. Por eso nuestro pastor leía la semana pasada y te recomiendo que lo escuches. Cuando Pablo habla del querubín protector que estuvo en el Edén, él dice que ese querubín pecó. Fíjate que ahí lo llamó querubín, allá en Ezequiel, pastor, si me refrescas el versículo. Ezequiel 28:16. Dice que querubín, dice que perfecto eran todos tus caminos hasta que pecaste. Entonces ese querubín representa un espíritu. Y entonces cuando ese espíritu pecó, entonces ese pecado se manifestó a toda la humanidad. Y la única persona que estaba en el Edén era Adán. El que pecó fue Adán. Entonces en Ezequiel te habla de un paralelo entre Adán, alias Satanás, y es el mismo. Estúdialo también, escuchen la primera parte, porque yo quiero llevar el tema a otros lados. Mira, cuando tú comprendes, vamos a ir a Romanos capítulo 7, cuando tú comprendes la maldición del primer Adán, usted puede entender por qué a veces usted mismo tiene momentos que fallas mucho. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Tú no ves que, mira, el mismo Santiago, cuando escuchó a Pablo hablando en uno de sus discursos, dijo, él no estaba de acuerdo con todo, pero en una de Dios, eso me gustó, y lo apuntó allí en Santiago 3:15, y dice, mire, esta carne, esto es terrenal, animal y diabólico. Ahí Santiago tuvo razón. Sacó 0 en el examen cuando dijo que no te salvas por fe, porque ahí sacó 0, pero en esto tuvo razón. No es que Pablo lo afirma. Cuando Pablo habla en 2 Corintios, él dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás, porque es que lo que tú tienes en tu carne es Satanás. Satanás no es un personaje contridente, no es una figura morada.
de pronto tú ves como una luz de fuego por detrás, como si fuera Goku de Dragon Ball Z. Esos son juegos, eso no existe. La Biblia dice: el diablo vino a matar, robar y destruir, y el primero que mató fue a la humanidad completa. Pero hay una bendición, la bendición del postrer Adán. Tú sabes que Dios, la Biblia llama a Dios el postrer Adán. ¿Por qué? No te pones eso. Mira, si el postrer Adán fue Dios manifestado en carne, entonces ¿quién fue el primero? Porque el único que podía destruir las obras del diablo era Dios. Por eso él dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir, y yo he venido para deshacer las obras del diablo. ¿Y tú sabes lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Deshizo el pecado en tu vida. Tú a lo mejor lo ves tu marido, lo ve tu vecino, lo ves en tu trabajo, te puedes meter en problemas si practicas estas cosas. Pero para Dios, Él ha ya resuelto el problema de tu pecado. Él derramó sangre para que ahora tú, en sus ojos, tú seas santo y sin mancha delante de Él. Por eso Hebreos 10:14 dice que cuando Él murió con una sola ofrenda. ¿Y cuál es esa ofrenda, pastor? El versículo 10. 4 versículos antes. Dice: la ofrenda de su cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, entonces Él te hizo perfecto para siempre. Pablo dice: hermanos, presentando a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y uno diría: pero perfecto que cómo, si ese yo lo conozco, pastor, ese hombre estuvo preso y esa mujer, mira, ha tenido 3 maridos, pero cree en mí, cree en Jesucristo. Sí, pero ellos siguen practicando. Bueno, si lo siguen practicando, nadie se escapa con eso. Y este pacto, ¿tú crees que Dios no hizo un pacto perfecto? Hubo uno que me dijo: no, pero si ya estamos salvos para siempre, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana. Eso es libertinaje. Y dije: trate de hacerlo, te invito a tratar. Mira, una vez tú eras alumbrado por el postrer Adán, tú no puedes hacer lo que tú quieres porque tú eres preso en el Señor. A ti no te nace hacer malo. Podrás resbalarte por la maldición que tienes aquí, mira. Hay ministerio de la santidad, Jehová, santidad, santidad, Jehová, santidad, Jehová, santidad, Jehová, santidad, Jehová. Mira, Jesucristo, ¿tú crees que Él no era bueno? Pero como Él estaba vestido de semejanza de carne de Adán, en semejanza. Entonces cuando le dijeron: maestro bueno, Él dijo: no me llames bueno. Hello. Por eso que 1 Corintios capítulo 1, mira qué tremendo está esto. Ay, Padre. Esto te va a volar la cabeza. A ver si el pastor me ayuda. Donde Pablo dice que no hay ni uno bueno. Tú sabes que la Biblia dice eso. Vamos a ponértelo en pantalla. Porque hay gente que dice: mira, es que él es tan bueno, o ella es tan buena. Y uno lo dice, pues, terminología así naturales, porque sientes el cariño y toda la cosa. Pero toda persona en este mundo que posee un cuerpo terrenal no es bueno. Y Pablo te lo afirma aquí, mira. Te dice que no hay ni siquiera uno bueno. Bueno, imagínate que Pablo, vamos a ir a Romanos 7 y después te ponemos el otro versículo. Mira, ¿tú crees que Pablo no era santo? ¿Tú crees que él no quiso caminar en la santidad del Señor? Porque tú no puedes criticar a un hermano que está en debilidad, pero está luchando. Tú no ves que eso no es culpa de él, anda con una maldición, la maldición de Adán en su carne. Y a lo mejor el pastor brilla como la luz de Cristo, pero en su casa es un gritón. O le falta... Mira, el que no tiene dinga, tiene mandinga por causa del primer Adán. Algo tú tienes. Si no eres chismoso, eres envidioso. Si no eres envidioso, tienes problemas con que tienes una lengua larga. Si no mientes, todo proviene de ese primer Adán. El problema es que tú puedes controlarlo.
porque por causa del postrer Adán. Romanos capítulo 7, mira lo que dice Pablo en el versículo 8, dice, versículo 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Oiga esto, versículo 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, por eso no es bueno prohibir. ¿Tú sabes por qué Adán pecó en el Edén? Porque el mandamiento produjo en él actuar. Por eso le dijo, lo puso en el Edén y le dijo, no comas de ese árbol. Eso es lo primero que hizo. Entonces, el mandamiento produjo en mí, dice Pablo, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por eso la ley ya no existe. Los que practican la ley, eso ya Cristo lo quitó. El fin de la ley es Cristo. Todo lo adámico, todo lo terrenal va vinculado a la ley, al mal, a la maldición. Gálatas capítulo 3. Mira esto. Porque tú sabes que Dios, para poder deshacer las obras de Adán, las obras del diablo, Él tuvo que vestirse de Adán. Entonces, por eso dice que Él vino en semejanza de carne de pecado. Mira como dice Gálatas. Pero que cuando Él hizo eso, a ver si el pastor me ayuda, dice que Dios, Él se hizo maldición por nosotros. Es que uno trae unos apuntes, pero la mente se expande, entonces viene otra inspiración en el momento, y pues me está asistiendo ahí nuestro técnico. Pero Pablo dice que Dios se hizo maldición por nosotros. ¿Cómo es que se hizo maldición? Porque al bajarse de su trono, al dejar su gloria, al despojarse de su eternidad y meterse en un trapo donde tienes que ir al baño ahora, tiene que bañarse, donde sufres, fue hacerse maldición por nosotros. Pero lo hizo para que luego en la cruz del Calvario Él venciera la muerte, quitara nuestro pecado, y ahora, a pesar de que cargamos con una imagen terrenal del primer Adán, tenemos su gracia, tenemos el poder del Evangelio para vencer estas cosas. Tenemos consuelo para no juzgarnos tanto, porque a veces uno mismo es muy duro con uno mismo. Ámese, no es tu culpa, es que así te criaron y estás creciendo. Sigue oyendo la palabra. La gente piensa que llegas a Cristo y ya eres un santito. No, eso no funciona así. Ahí es cuando tú comienzas a saber más de la maldición de primer Adán. Por ejemplo, cuando yo conocí los conceptos de la gracia de Dios, yo comprendía por qué yo a veces he tenido malos pensamientos. Y decía, pero ¿por qué yo estoy pensando esto? Yo no quiero pensar esto es malo. Y me venía por la mente. Y cuando me llegó la información, no, es que tú estás vestido de algo diabólico. Tu carne es terrenal y diabólica, Iván. La carne se opone al espíritu, Gálatas capítulo 5. El espíritu se opone a la carne, pero como tú tienes el Espíritu Santo, obviamente, si tú alimentas tu espíritu con esta palabra, tú eres más que vencedor, tú siempre vas a vencer. Pero entonces ya no me juzgaba porque yo sabía que esos pensamientos venían de mi carne y yo los llevaba cautivo por causa de su gracia. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El problema no es que tú pienses algo, el problema es cuando lo practicas, cuando vas y lo cometes. Bueno, y si lo cometiste, me resbalé. Es que esta serpiente que tú tienes encima, a veces te traiciona. Por eso su gracia, tú dices, gracias Señor, porque a pesar de mis errores, a pesar de mi debilidad, a pesar de cosas que yo aún lucho con ellas, yo sé que esto es una traición por causa de la primera edad, pero tú me has dado un nuevo camino para poder controlar esta serpiente, este malo que tengo encima, porque la carne en sí es mala. Mira lo que dice Romanos capítulo
Hay gente que piensa que como el pastor debe ser, o sea, como él es el pastor, él debe ser perfecto casi. No, tenemos debilidades, cometemos errores. Pero Dios no llamó a gente perfecta. Dios llamó a hombres débiles y los capacita para instruirle al pueblo. Pero nosotros somos los más débiles de todos. Lo que pasa es que su gracia estaba ahí con nosotros, mira, amándonos, siendo paciente con nosotros. ¿Tú sabes por qué Dios escoge personas así? Para que no se gloríen en sí mismos. Hay personas que se gradúan de la Universidad de Teología y bueno, tuvieron una familia perfecta, intachable, en la comunidad. Hasta el alcalde era amigo del abuelo. Y iban a las mejores escuelas. Qué bueno, no estamos criticando eso, pero es peligroso si le damos una Biblia, porque entonces él piensa que él es bueno. Y aquí nadie es bueno, aquí todos estamos tratando de mejorar a diario, y esto va a suceder. Mira, ¿tú sabes lo que dice la Biblia? Que Dios nos soporta hasta las canas. ¿Tú sabes por qué? Porque tú siempre vas a estar fallando y tiene que soportarte. Lo bueno es que hay gracia, hay misericordia. Hoy me levanté y decía, gracias Señor, porque cada día es nueva tu misericordia. Hay cosas a veces que tú cometes que te resbala, te vas por un barranco y te sientes tan mal, pues tienes que sacudirte. Uno ve que ese primer Adán que tú tienes puesto en tu carne te llevó, pues tú tienes que identificarlo. Mira lo que dice Pablo en esta forma. Aquí casi como que se justifica de cosas malas que le han pasado. Dice Romanos 7, en el versículo 15, versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Diga conmigo, yo soy carnal. Porque que tú lo eres, el primer hombre de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Pero eso está escrito, puedes buscarlo, 1 Corintios 15, 47. Pero Pablo está diciendo aquí que él es carnal, vendido al pecado, porque, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Tú crees que Pablo no era? Mira, Pablo fue el mismo que dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y míralo aquí diciendo, no, yo estoy carnal, muchachos. Aquí yo hago lo que no quiero. Pablo, pero tú no eres espiritual. Sí, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces él comprendía que había una situación en todo ser humano. Y él se pone a él como ejemplo. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo ahí? Esa maldición de ese primer Adán me tiene a mí haciendo cosas que yo aborrezco. Entonces él dijo, espérate, eso no lo hago yo no me voy a autoconsumir en una culpabilidad. Esto es una condición que me dejaron. Al punto que él dice, no, ese no soy yo. Y cualquiera diría, no, Pablo lo que estaba era justificándose para seguir haciendo lo que le daba la gana. No, Pablo es el autor del Nuevo Testamento, el promotor de llevar cautiva tu carne, el promotor de decir, el que anda en la carne va a cosechar muerte. Sin embargo, él tenía esa lucha. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no en mi espíritu, en mi carne no mora el bien. Si tú eres un ser humano, tengo buenas noticias para ti, porque la información te salva, el evangelio te salva. En la carne no mora el bien, en tu espíritu hay un bien, bueno, Jesucristo mismo, Dios en tu corazón. Versículo 18 dice, y yo sé que a mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí no especifica qué es lo que le estaba pasando, pero la cosa era seria. Tú no has visto personas que se arrepienten tanto de cosas que no pudieron controlarlas.
Y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo caí en esto? Y ahí está el misterio. Pero entonces uno mismo, personas que uno conoce, ¿y cómo fue que pasó eso? Si esa mujer yo la conozco desde pequeña, es bien tranquila. Y tú no sabes, y te quedas asombrado con cosas que le pasan a gente que tú nunca, hasta a ti mismo. Gracias a la gracia del Señor, yo puedo decir, carne, te estoy velando. Porque al tú estar ausente del conocimiento, tú piensas que tú eres el que está haciendo eso. Y efectivamente lo estás haciendo, pero al no tener sabiduría no estás identificando que ese mal es en tu carne y no en tu espíritu. Y cuando Dios te ve a ti, Él te ve santo y sin mancha. Él te ve perfecto, Él te ve en la cruz del Calvario la perfección que Él dejó en tu espíritu. Dios no sufre con tus problemas, quien sufre eres tú. Dios dijo, ya yo resolví los pecados de mi pueblo. Ahora les di el Evangelio para que con el Evangelio ellos puedan controlar las pasiones pecaminosas que tenemos todos. Aquí nadie está exento de caer, nadie. Y hay que tenerlo claro. Hay personas echándole la culpa y que a un espíritu por ahí, el diablo me tiene acercado, los demonios. No, aquí no hay demonio. Mira, el demonio está aquí, mira, en tu carne. Puedes reprenderte todo el día, pueden coger tanques de aceite y echártelo y hacerte una oración poderosa en el nombre de Jesús y tu demonio no va a salir. Ella siempre está ahí. Romanos 7, 18, míralo. 8, 13. Porque lo que era imposible, míralo ahí, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, ¿dónde? En tu espíritu, en la carne. Por eso Pablo especifica esto. Los hijos míos, cuando yo recibí esta información, le decía, mira, somete a tu carne. Somete a tu carne. Y ahí fueron aprendiendo lo que es la carne y el espíritu, que ellos son ángeles, esos son espíritus hermosos. Tú eres un espíritu hermoso. La sabiduría de Dios es para nosotros no guiarnos por lo terrenal y guiarnos más por lo espiritual. Y a causa de ese postrer Adán, hoy podemos reinar en vida. Míralo en Romanos capítulo 5. ¿Tú sabes lo que es reinar en vida? Eso es que pase lo que pase. Reinar no quiere decir que tú no tienes problemas. Reinar es que tú siempre estás por encima de las cosas. Tú estás sobre la situación. Romanos capítulo 5. Mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. A ver si lo ponemos ahí en pantalla. Ahí está. 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién era ese uno solo? Adán. Fíjate que era poderoso ese espíritu que metieron ahí, porque Satanás era poderoso. Para matar toda la humanidad, tú tenías que tener poder. Pero, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, no a todos, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si hay alguien que tiene un problema con lo que yo estoy diciendo, no estás recibiendo la abundancia de la gracia. Tú prefieres pensar, no, si yo soy bueno, yo siempre estoy de rodillas, yo soy una santita, yo nunca he pecado. Tú puedes estar en ayuno y oración todos los días. Y mira, tengo malas noticias, todavía tienes tu carne, está el pecado condenado ahí. Hay gente que se quiere limpiar, me limpio de pecado, me limpio, ay Padre, límpiame. Entonces Dios te dice, no, es que ya yo te limpié, la limpieza fue tu espíritu, mi amor. Tu carne, mira, te puedes bautizar, te puedes echar aceite, te puedes mojar, el pastor te puede soplar, te pueden empujar, te puedes temblar, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes hablar en lengua y tu carne no va a cambiar, a menos que lo cambie Jesucristo. Y hay una promesa del postrer Adán, que en un día, en un abrir y cerrar de ojos,
Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Filipenses capítulo 2. El cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? Porque el cuerpo te humilla. Porque tú no ves que tú eres un espíritu perfecto, justo, santo, limpio. Al ponerte en este vaso de barro lleno de la maldición de primer Adán, comienzas a conocer el mal y desde que naces te están regañando por causa de esa herencia. Filipenses capítulo 2. Esto es una promesa que cuando el postrer Adán, cuando Jesucristo regrese, dice que Él transformará. Él no va a transformar tu espíritu, hello, porque tu espíritu ya fue hecho perfecto con una sola ofrenda. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tú sabes que cuando Jesucristo destruyó al diablo, quitó el pecado y resucitó con un cuerpo glorificado, incorruptible, Él, según conforme a 1 Timoteo 3:16, dice que Él ascendió y fue recibido en los cielos. Entonces, cuando llega el momento de su venida, cuando Él diga, pues mira, ya yo creo que ya es tiempo, dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Imagínate cómo humilla este cuerpo, se cansa, se enferma. Tú no recibes que nada te pasa, pero pasa. Por causa de... O sea, tú tienes que estar combatiendo con la sabiduría de la gracia todo el tiempo con Él. Pero pasa, te entristeces, sufrimos, nos duele. Y ahí tenemos que recurrir a la oración, a lo que está escrito. Padre, necesito que tú intercedas por mí. Declaro que estas puertas se abren. Cuando este cuerpo se ha transformado, eso se acabó. Tú ves que ya tú tienes un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ahora, lo que nunca vas a dejar de hacer es alabarlo. Hello. Vas a tener que alabarlo aunque no te guste. Por la eternidad hasta la eternidad. Mira, el pastor me pone un versículo aquí. 1 Juan 3:2 dice: amados. Oye, ahí Juan parece que escuchaba a Pablo. Estaba haciendo apuntes ahí. Dice: amados, te decimos a ustedes, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Para los preteristas, mira, ese versículo es para ustedes. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, porque Él no se ha manifestado. Sí, pastor, Él está en mi espíritu. Sí, pues, esas son las primicias de su espíritu. Pero cuando se habla de la transformación del cuerpo, es que Él viene con ese cuerpo glorificado. Y vamos a ser semejantes a Él, mira. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya no va a estar en luz inaccesible. Ya no va a estar en luz inaccesible. Porque, y yo tengo que culminar este tema, es que tengo que darle un toquecito a mis bendecidos hermanos del Cristo vino. Es que tengo que decirlo. Mira, si tú no sabes leer, porque tú no puedes decir a mí que yo estoy inventándome esto, o soy yo hablando, porque es que ahí es cuando yo me quedo, espérate, pero entonces ya esto no es cuestión de un desacuerdo bíblico, sino que hay algo en su cabeza, hay un espíritu de estupor. Porque si dice que aún no se ha manifestado, pues entonces, y dice que le veremos, porque hay un grupo de personas, y son muy pocos, es bien como dice nuestro pastor, que si acaso hay 1% que piensa ese desvío doctrinal, ¿no? La mayoría de los cristianos creen que Jesucristo viene. Y esa es una de las bendiciones de Cristo, su venida, la transformación, la incorruptibilidad de nuestros cuerpos. El tribunal de Cristo, las recompensas, cada uno recibirá recompensas mientras lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, mientras estaba en el cuerpo.
Eso está escrito, eso no ha ocurrido. Pero cuando Él transforme el cuerpo nuestro, mi hermana, ahí la película se acabó. Dios hizo su libreto. ¿Verdad que a ti te gustan las novelas? Si no tienes uno malo, no sirve la película. Entonces Dios dijo, bueno, aquí el villano vamos a ponerlo desde el principio. Vamos a llamarlo el primer Adán. Vamos a dejar que el pecado entre en el mundo y acabe con... maldiga todo ser humano. Pero el propósito no es que la maldición quedara. El propósito es para Él entonces mostrar su misericordia. Hello. ¿Tú sabes por qué Dios permitió que existiera el mal en el mundo? No que Él sea el promotor de él, pero Él sí lo creó. Dios creó el mal. ¿O si creó al diablo? Pero, mira, voy a culminar con este pensamiento para que pienses. Porque esto es un ministerio de revelación. Si no existiese lo blanco, ¿cómo tú sabes lo que es lo negro? Porque si no existe, tú no sabes diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Me están oyendo? Tú no sabes lo que es arriba si no hubiera algo abajo. Tú puedes hacer una diferencia. Pues entonces, Dios quiso identificarse con el bien, pero Él dijo, bueno, para que ellos me den la gloria como yo realmente me lo merezco, tengo que dejar que exista lo opuesto, que es el mal. Y Dios mismo permitió que el primer Adán dejara que el pecado entrara en el mundo para entonces Él decir, pues ahora yo voy a resolver este problema y yo pudiera ser exaltado sobre el imperio del mal. Porque he aquí yo el Señor. ¿Quién dirá que sucedió algo bueno o malo que de la boca del Altísimo no haya salido? La gente piensa que lo que hubo en Adán fue un accidente. No, es que él fue quien falló. No, eso no fue ningún accidente. Tú no ves que Dios lo preplanificó de esa forma. Ya esto estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque todavía cargamos con esa maldición, ¿ves? Del primer Adán, para Dios es decir, no, ese cuerpo ya yo lo crucifiqué. Romanos 6:6. Ya esa carne yo la clavé en la cruz juntamente conmigo. Entonces ya tú no tienes ninguna maldición. Por eso es que Efesios capítulo 1 versículo 3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Tú eres una bendición. No permite que por ahí te digan que tú estás maldito. Aquí no hay nada maldito. Aquí, mira, es reinando en vida sobre todas circunstancias. Sea que tenga un problema financiero, una enfermedad, cosas que nos acechan. Usted tiene que creer de que tú vas a reinar sobre esas cosas. No que tenga una situación emocional. Bueno, apodérate de lo que está escrito. Digo, Padre, yo no recibo que esta maldición, esta depresión que viene sobre mí, yo voy a reinar sobre esto. Yo digo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Tú no puedes quedarte callado o mirar el problema y decir, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Lo que vas a hacer es vas a tomar este versículo en tus labios y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes que animarte, tienes que levantarte, no puedes dejarte tumbar. Hay que ser, mira, hay que creer lo que está escrito. La Biblia dice que Él siempre nos lleva al triunfo, siempre. No, pero yo no veo que siempre. Tú no ves que siempre, pero esto es por fe, dígalo. Él dice que Él nos lleva al triunfo. Y tú no tienes el poder a veces de hacerlo, pero Él tiene el poder en ti, Él puede hacerlo. Diga el débil, fuerte soy. Esa es la historia de todo este plan tierra. Eso es lo que tú tienes en tu carne. Mira, papá te lo explica clarito. Yo creé, yo te hice tu espíritu antes de la fundación del mundo. Te hice participar de carne y sangre. Yo sé que no ha sido fácil, pero es que esa maldición tú la tienes encima. Por eso el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. ¿Usted sabe cuántos problemas yo me hubiera evitado si me hubieran dicho esto desde que yo nací? Muchacho, yo estuviera... Digo, todo obra para bien a los que aman a Dios. Yo he aprendido y he crecido. Pero ahora, el que tiene esta información... otra cosa es, esta información no es
para cogerlo a su antojo. Mucha gente la están, oh, la gracia, la gracia, la gracia. No, no, eso no es la gracia, porque la gracia, para tú presentarla, primeramente tienes que estar muerto. Primeramente Dios tiene que escoger. Número 2, usted tiene que entender que ya no vives tú, vive Cristo en ti. El que debe hablar no debe ser tú, debe ser Dios en nosotros. Él es el que debe estar actuando en nosotros. Porque si no, estamos predicando en vano. Porque el único que convence es el Espíritu Santo. Así que yo voy a terminar con esta oración. No sé si el pastor quiere cerrar con algunas palabras. Compartan este tema. Mándenle un texto a alguien con el link. ¿Ves? Eso es una manera de evangelizar. Que oigan la palabra, que la palabra corra. Que de hecho vamos a terminar con ese versículo. Segunda a los tesalonicenses, que la palabra corra. Oye, eso fue el deseo, el anhelo ardiente de Pablo. Que esta palabra corra por todas las naciones. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros y pedimos que ores por nosotros. Que Dios nos abra puertas, que Dios nos mantenga sanos. Póngase de acuerdo con el apostolado de Cristo, de que esto se expande. Sé un portador de la gracia de Dios a través del internet. Mira estos medios que tenemos ahora. Manda un texto a un amigo, mándele el link. No tengas miedo y dile: mire, papi, quería que escuchara este mensaje. Dice: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. No para que corra mi imagen. Hello, pastores. No para que corra tu elocuencia. Oh, sí, yo soy el pastor. Dios no quiere nada, eso no sirve aquí. Mira, darle gracias a Dios que te alumbró. Pero el proceso no es solamente conocer, es también morir al yo. Tú tienes que morir a tu propio ego. Porque si no, te estás promocionando tú y no a Jesucristo. Y esto es una cosa que es delicado. Dice: para que la palabra del Señor corra. No que yo estoy corriendo por todos lados, porque es que yo soy el ungido. Tenemos que parar esa cosa. Aquí no hay nada. El ungido es Jesucristo. Sí, pero Él está en mí. Sí, Él está en mí también, pero Él es el Padre tuyo. Y a Él hay que tener honra, gloria y reverencia. Dice: que la palabra corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esa es una oración poderosa. Así como lo fue entre vosotros. Y esa es nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por las palabras dadas por el Espíritu. Recibo que tu pueblo ha sido consolado. Recibo que nos sigues dando las palabras adecuadas para que tu iglesia sea reconfortada, que pueda seguir creciendo en tu sabiduría. Decimos que el pueblo es fortalecido con todo poder con tu palabra, Señor. Decimos que los hermanos toman celo con tu evangelio y comiencen a predicarlo, a llevarlo a todas las naciones, a saber que ellos no son la carne, que ellos son espíritus justos hechos perfectos, que aun aunque hayan fallado, pueden levantarse en un nuevo día de misericordia, Señor. Que tú no miras la falta, que ya tú has muerto por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, Señor. Gracias, Señor, por habernos perdonado. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Decimos que los ángeles de tu palabra, los ángeles que acompañan tu apostolado, sirven por doquiera. Que recibimos que tú haces que esta palabra sea glorificada entre nosotros, en todos los que están escuchando. Recibimos maravillas, prodigios y milagros en las vidas de todos los que han abrazado tu palabra. En la vida nuestra, Padre, decimos que somos recompensados no solamente en el tribunal, sino también aquí en la tierra, en esta vida. Tú dijiste que nos darías 100 veces más en este tiempo, en este siglo, y luego también la vida eterna. Lo creemos, lo recibimos y decimos que está hecho. No por nuestra propia fuerza, Padre, sino porque tu palabra lo ha prometido. Y te damos gracias de antemano que ya está hecho. Así que, hermanos, llámanos, escríbanos. Siempre es un gusto que saques un tiempito para escucharnos. Vaya compartiendo los videos. Recuerden nuestra página de internet, graciasobregracia.net. Vaya compartiéndolo también. Cualquier preguntas bíblicas,
Un saludo al pastor Dairon, allá en Colombia. Recibo mucho más por su aportación y por su conversación, que hemos conversado mucho con él. Un hombre de reforma tremendo. Necesitamos más hombres como tú. También a todos los que nos sintonicen, escríbanos, háganos preguntas. Mira, sacaremos tiempo de alguna forma para atenderlos a todos. Así que reciba mucho más y recuerda que estamos aquí la semana que viene a la misma hora, con el mismo evangelio, el mismo sentir, hablando una misma cosa, con un solo apostolado. Bendecidos. En el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad.